Buenas noches, buenas noches, buenas noches, muy buenas noches, buenas noches, coño. ¿Se oye bien? Sí. Bien. Nos congrega dos libros muy interesantes que reflejan la visión crítica que la jornada ha tenido sobre centenario y bicentenario, y no son palabras menores. Si no fuera por esta visión crítica que se ha desarrollado en otros espacios, en otros medios, pero en ninguno con tanta intensidad como en la jornada, el bicentenario no hubiera sido una fiesta para tarados con serpentinas al final, sino que nos hubiéramos enterado cómo, por qué, dónde y cuándo. La lógica fundamental de la celebración del bicentenario y el centenario de este año desde el punto de vista del Estado mexicano consistió en una combinación extraña de desafección, falta de interés, ausencia de compromiso, confeti y serpentinas pinches. Esta combinación, que es una combinación muy particular y muy extraña, tiene orígenes que ameritan una reflexión seria. Primera parte de la reflexión. Pobrecitos. Al gobierno federal le cayó un paquete horrible, horrible. Tenían que, por razones de acumulación cuantitativa de años, les tocaba ni más ni menos que celebrar dos acontecimientos que querían olvidar: la independencia de este país y la revolución de este país. Y a ellos les tocó. A diferencia del PRI, que había creado una retórica a lo largo de los años de una profundidad y una intensidad notable de apropiación de la historia, los panistas carecían de esta retórica. No tenían material, no tenían experiencia, no tenían tradición, no tenían sustentos. Durante muchos años, hasta donde mi memoria alcanza, y mi memoria alcanza hasta los años finales de López Mateos, el PRI construyó todo un andamiaje muy potente de elaboración de la apropiación de la historia. La historia, ¿a quién pertenece? Por respuesta, a nosotros, Estado. El Estado es el dueño de la historia. La historia juega un papel eminentemente justificativo. Nosotros estamos aquí porque somos los herederos de... Y el PRI construyó una serie de alegorías como de pastorela, ¿no? Muy extrañas, muy sorprendentes si se miran a la distancia o se miran desde el rigor histórico, pero muy divertidas cuando las observas articuladas. Pastorela en la cual pasaban cosas muy raras, como por ejemplo, puedes ser indio, zapoteca y tocar la flauta, pero si eres licenciado ya chingaste. Reflexión que se aplica a la interpretación priista del juarismo, ¿no? Para un mundo en el cual los hijos de las tenderas porfirianas se habían casado con los hijos de los generales obregonistas y habían tenido licenciados, los licenciados a su vez habían tenido licenciados que se doctoraron en Harvard, pues entonces la licenciadocracia era una meta en la vida, un proyecto justificable y explicable. Y en último caso, pues México era indigenista, ¿no? Cuauhtémoc y Cortés tomados de la mano, la Malinche tocando la vihuela en la parte de atrás, todo integrable en la misma melcocha. Carranza y Zapata, Carranza y Villa en el Monumento de la Revolución. Todo el mundo sabe que la razón fundamental de los temblores en la Ciudad de México es esa. En la pata de al lado del Monumento de la Revolución, Cárdenas y Calles. Háganme el cabrón favor. Qué capacidad para la reunión de los contrarios. El agrarismo de Zapata, pues órale, era conmemorativo, no real. No, cuidado, no se nos vayan a escapar las comunidades indígenas y tomen las haciendas por segunda vez después de la comuna zapatista. No, pero Zapata ahí está, Zapata es de estampita. Y toda esta alegoría de pastorela construida por el PRI, pues tenían los más variados, sorprendentes y múltiples sustentos. Iba desde la construcción de la historia oficial, lo llamada historia de bronce, se sustentaba en el proyecto educativo, ¿no? El bombardeo de esta noción de patria en la cual no había polarizaciones. Independencia sí, pero no revolución de independencia, no Hidalgo con 25,000 indígenas dándole en la madre a la estructura esclavista y hacendaria del Bajío, no. Pura ñoño, ¿no?
vestido como mi mamá se vestía para las fiestas de disfraces en los años 60 y con un cortinaje ahí que lo amarraba. ¿Alguno de ustedes ha visto Hidalgo con un pistolón en la retórica priista? Ni madre, ¿no? Y los retratos de Juárez, pues siempre con un pinche smoking puesto en la parte de atrás de los despachos de los licenciados. Eso sí, un Juárez más o menos lejito para que no viera cuando metían la mano en el cajón los funcionarios priistas. Eso sí, un Juárez inventariado, cada cuadro de Juárez tenía un número y estaba registrado en Patrimonio Nacional, ¿no? Por eso no se lo robaron, fue lo único que no se robaron, los cuadros de Juárez. Además, ¿qué carajo van a hacer con un cuadro de Juárez en su casa? Y bueno, en esta retórica pues no se integraba Maximiliano, que era feo, quedaba fuera Iturbide, pues ahora como Iturbide, ¿no? Medio pinche, ¿no? Traidor, bla, 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 no lo metemos. Y bueno, no se incorporaba de ninguna manera la imagen non santa de Victoriano Huerta, cuando en el fondo de sus más pútridos corazones era su ídolo, man, ¿sí? Borracho, hijo de la chingada, asesino, criminal, asesino de campesinos, ¿no? Organizador de represiones y guerras de exterminio en Sonora o en Yucatán. Pues este era como el papá del PRI, sin embargo, pues no, la retórica lo marginaba, pónganlo en la esquina, es feo. Y en esto pues había otros elementos, la jilguerocracia, el discurso tradicional del 16 de septiembre, el discurso tradicional del Día del Soldado, el Día del Niño, el Día del Bandolero Enmascarado, el Día del Gansito Marinela, vale, ahora échenmelos uno detrás de otro, y el bla 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 retórico, una vez la revolución, nos dieron patria, bajo la ignorancia de las preguntas claves, si esos son los héroes que nos dieron patria, se gritaba el 16 de septiembre, ¿quién chingón nos lo estaba quitando? ¿No? La pregunta que no se podía hacer. Unos nos la dieron, otros nos la secuestran, ¿no? Y bueno, en el mismo cóctel, pues Cárdenas y Calles, agárrate, ¿no? Hay que tener huevos, ¿no? Para hacer esta melcocha con la historia. Melcocha de uso múltiple, retórica de apropiación de cualquier fenómeno histórico, pero descafeinadora sistemáticamente de revolución e independencia. Se la sabían, habían creado incluso toda una parafernalia. Los desfiles de los niños, los desfiles de los soldados, los desfiles de las mamás de los niños, los desfiles de los deportistas, banderitas van, banderitas vienen, y ahora uno disfrazado de chinaca, y órale. Y a toda esta retórica pues sumabas los billetes de lotería, los nombres de las calles. Todo el mundo en México sabe, si te quieres chingar a alguien, ponle nombre de calle, hombre, ya de ahí ya lo mataste para todo el resto de sus días. Y mi general Mariano Escobedo, el pobrecito, pues lo vuelves el nombre de una calle llena de refaccionaria de automóviles gringos, ¿no? Lo mataste 2 veces, ¿no? Al hombre que en el 47 se jugó la vida combatiendo contra la intervención norteamericana, que regresa en el 55 en la guerra de Reforma, que vuelve a combatir contra los franceses, que queda en la entrada del imperio en México, aislado en Tabasco, que se mete en un barco de carbón, que llega hasta la frontera mexicana, que cruza la guerra de secesión para lograr llegar a Washington a decir, ¿dónde está el presidente Juárez para ponerme a sus órdenes? Tipo a toda madre, y entonces le dicen, no, Juárez está en Paso del Norte, y que tiene que volver a cruzar la guerra de secesión, con los 2 bandos disparándole, ¿sí? Para llegar a Paso del Norte, el único general en la historia del mundo que cuando se entrevista con Juárez en Paso del Norte, dice cosas como, señor presidente, el general de brigada Mariano Escobedo se reporta y se pone a sus órdenes, pero nomás traigo 32 hombres, es mucho para general, me baja a coronel. El único que se rebajó de grado en la historia de este país, ¿sí? Y que vuelve a ser general en Querétaro y a partir de la madre a los esbirros de Maximiliano. Pues ese Mariano Escobedo se volvió nombre de un aeropuerto de Monterrey, nombre de una calle en Cadereyta, Querétaro, donde, y quién sabe para qué lo quieres y para qué lo recuerdas, lo volvieron nombre de una calle repleta de refaccionarias de automóviles gringos. Chingó a tu madre, Mariano Escobedo. No vuelves de la desmemoria mata. Pregúntale a cualquier adolescente de la Ciudad de México quién es Mariano Escobedo y no te dirá, ese es ese orejón con cara de perro triste que aparece, chingón, que aparece en las fotos pidiéndole a Maximiliano la espada y al grito de si no me la das te fusilo, y de todas maneras lo fusiló a toda madre, uno menos, ¿no? ¿Sí? Todavía sobra tierra en el Cerro de las Campanas para librarnos de los traidores que gobiernan este país. Y así la cosa, pues los priistas habían hecho la retórica. Y llegan los panistas y en la madre, que en el fondo de sus más profundos corazones su mayor ilusión era que la colonia lindavista se pareciera a Kansas City, pero en pinche. No daban pa' más. Self-made de tercera,
con ilusiones de imitación del modelo norteamericano, el industrial. En el fondo, ¿de dónde le sacaba todo? Pues habían visto Dallas 7 veces en televisión. No, ese es su modelo ideológico, no dan pa' más. Eso mezclado con el de colores del Opus Dei. Combinación por demás maligna que vuelve tarado a todo aquel que toca, ¿no? Entonces, así el montaje y la armazón en la madre. Te toca, joven Calderón, conmemorar 100 años de revolución y 200 de independencia. Y salió corriendo, tardaron varios meses en encontrarlo, creo que está en Los Pinos, pero no mucho. Y dijo, pues va. Y entonces, ¿qué retórica monta? Pues montan una retórica que es una mezcla de la inercia priista más sus propios inteligentes agregados que salen porfirianos, a huevo que tienen que salir porfirianos. Les cuento unas breves anécdotas para que se pongan contentos. Durante años un chamarilero de La Lagunilla trató de venderle la espada del Hidalgo al Museo Nacional de Antropología e Historia. Cada vez que llegaba a venderle la espada le decían, no, mire, esta no espada no es de Hidalgo, primero. Segundo, no es de 1810 o 20, es de 1850 y tantos, es una espada santanista del ejército de Santana. Y además, no creemos que sea de verdad, puede ser falsa. Te valía madre, el año con año la persistencia en México ha demostrado ser una virtud, ¿no? Si no, no llegarían al poder los que llegan habitualmente. Pues ahí iban a chingar, a venderles la espada. Bueno, han de creer que Lina le dijo durante 15 años que no. Bueno, han de creer que la compró el gobierno nacional para el museo nuevo que hicieron en Palacio, la pinche espada de Hidalgo que no es de Hidalgo. O sea, luego se la compraron. ¿Por qué? Porque los intermediarios en las compras del material para ese nuevo museo fueron agencias vinculadas a Tovar y de Teresa, a las mafias de tercera, de intelectuales pirurros, pinches y dementes que están ligados porque fueron profesores de guitarra de una hija de un funcionario, mamadas así, están ligados, y se compraron muebles en Londres del principio del siglo XIX. Serán muy muebles de Londres, pero la corregidora no puso nalga en ellos, eso está claro, ¿no? Y ahí están en el Palacio. Han de creer que la exhibición de Palacio no fue supervisada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. No les permitieron observarlo porque cómo se iba el negocio de la chingada, ¿no? Bien, anécdota para que ustedes se pongan contentos. Ahí les va otra más potente. Después de haber quitado a 4 representantes del gobierno en las fiestas de conmemoración, llega Lujambio. Famoso porque es el que regaña todos los días del Baster porque o sea, Chucky, el muñeco diabólico, le jala las orejas a Lujambio porque no es lo bastante servil para su gusto, ¿no? Es bastante servil, pero no lo bastante. Bueno, y entonces llega Lujambio, y entonces deciden hacer